representante de médicos y facultativos no fijos de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox, al objeto de informar sobre la situación del personal facultativo especialista interino del SERMAS. Muchas gracias, señora Calín. Puede subir. De conformidad con el artículo... De conformidad con el artículo 211 del reglamento de la Cámara, tiene la palabra, en primer lugar, doña Ana Isabel Calín Lorca, por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quería agradecer al Grupo Parlamentario de Vox y en especial a la portavoz de Sanidad, la señora Ana Cuartero, su amable invitación para estar hoy aquí, en esta Comisión de Sanidad. También quiero agradecer al resto de grupos parlamentarios que nos han escuchado y apoyado durante todo este tiempo. Mi nombre es Ana Calín y trabajo como médica especialista en oncología radioterápica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde hace 16 años, durante los cuales he atendido a miles de pacientes y continúo siendo interina. Comparezco en nombre de la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid, entidad que agrupa más de 3.600 médicos especialistas de la Comunidad de Madrid que llevamos 2 años trabajando para poner fin a la elevada temporalidad que sufrimos nosotros como profesionales y que impacta negativamente en nuestros pacientes. Voy a iniciar mi intervención tratando de explicar el contexto de la situación y ofreciéndoles datos de interés para una comprensión completa del problema. En la Comunidad de Madrid, desde el año 2001, el número de convocatorias de ofertas públicas de empleo para facultativos y especialistas ha sido insuficiente, con un número de plazas que no cubrían la realidad de la sanidad madrileña. Incluso ha habido especialidades en las que no se han convocado OPEs desde la existencia del SERMAS. Tras el proceso extraordinario de consolidación de 2001, en el contexto de la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, la gestión de las distintas administraciones de la Consejería de Sanidad ha dado lugar a esta situación de altísima temporalidad, que incumple la legislación nacional, la general de los trabajadores y la específica de los estatutarios de sanidad, y contradice las directrices de la Unión Europea. Además de que una alta temporalidad no permite el correcto funcionamiento de los servicios públicos, es ilícita si es inusualmente larga y no adecuadamente justificada. Y es que, según datos oficiales, la tasa de temporalidad de los facultativos de la atención hospitalaria del SERMAS es del 54,83%, muy superior al objetivo del 8% marcado por el Gobierno de España y la Unión Europea. Debido a estos datos y a la presión desde Europa, se aprobó la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la cual habilita que las plazas de mayor antigüedad se estabilicen mediante concurso de méritos. Nos encontrábamos ante una oportunidad única de resolver el problema de la temporalidad entre los facultativos del SERMAS, teniendo en cuenta el abuso de temporalidad sufrido y, por tanto, justa en términos morales y legales. Sin embargo, tras afrontar una crisis sanitaria sin precedentes, como la pandemia por COVID, y encajar estoicamente el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, el SERMAS convocó en diciembre de 2021 OPEs con examen eliminatorio para 46 especialidades de atención hospitalaria, 3.247 plazas en total. Esto se produjo días antes de la entrada en vigor de la Ley 2021. La legalidad de dichos procesos convocados in extremis se encuentra en entredicho al violar el espíritu de la mencionada Ley Nacional, ya que no ha regido el interés de que la ley y su concurso de méritos se desarrolle en los términos más favorables posibles para el personal temporal del SERMAS, dentro de lo legalmente permitido, y existen en curso al menos 1.700 impugnaciones contra estas convocatorias. El mismo diciembre de 2021, desde nuestra plataforma, se iniciaron numerosas gestiones para pedir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que aprovechase el marco normativo para resolver la lacra de la temporalidad de una forma justa. Enviamos una carta al consejero de Sanidad y a la directora de Recursos Humanos del SERMAS firmada por 1.334 facultativos. El apoyo institucional y científico que recibimos fue abrumador y tuvimos eco mediático y social. Se celebró una reunión con más de 200 jefes de servicios de hospitales y presidentes de sociedades científicas en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid,
tras la cual se promulgó un manifiesto contra la temporalidad firmado por más de 6.000 médicos madrileños, en el que se demandaba un proceso extraordinario de consolidación mediante concurso de méritos. Además, el Colegio de Médicos envió un informe jurídico a la Consejería de Sanidad sobre su viabilidad. Pese a ello, no obtuvimos respuesta por parte de la Consejería, por lo que nos vimos obligados a adherirnos a una huelga indefinida en mayo de 2022 que finalizó con una serie de compromisos, entre los que no se encontraba nuestra principal reivindicación: que se liberaran las plazas comprometidas en 46 procesos selectivos para que afloraran a concurso de méritos según Ley 2021. Pero sí, se acordó el desistimiento de la OPE de los médicos de urgencias, pasando esas plazas a concurso de méritos. Finalmente, tan solo un tercio de las plazas de todas las especialidades que cumplían los criterios para aplicarse la Ley 2021 pasó a concurso de méritos, generándose una situación de indeseable desigualdad entre distintas especialidades. Por tanto, la injusticia para nosotros continúa. Atendiendo a estas circunstancias, más de 1.100 facultativos iniciamos una solicitud de revisión de oficio para anular las OPEs, pero aún no se nos ha dado respuesta. No obstante, en nuestro firme convencimiento de que la mejor manera de solucionar un problema de esta envergadura es el diálogo, instamos nuevamente a la Consejería de Sanidad a trabajar conjuntamente en una solución, y en el mes de enero de este año comenzamos a mantener reuniones con altos cargos, incluyendo el consejero. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos escribió y delegó en el consejero y viceconsejero la resolución del problema. En esas reuniones obtuvimos su reconocimiento y afirmaron que su voluntad era solucionar la temporalidad de forma justa, pero posteriormente se bloqueó el diálogo y nos vimos obligados a iniciar una nueva huelga en los hospitales, que en este momento se encuentra en suspenso, confiando en una solución consensuada con el nuevo equipo de la Consejería. Como ya se ha expuesto, hemos realizado enormes esfuerzos para establecer un diálogo y conseguir soluciones justas, pero tras casi 2 años nos encontramos en la casilla de salida. Más de la mitad de los médicos especialistas, como yo, continuamos siendo interinos y el 14% tiene más de 60 años. Estos médicos se van a jubilar sin haber tenido un contrato fijo. En un contexto de alarmante déficit de médicos, en la cual la propia Comunidad de Madrid se propone adoptar medidas extraordinarias, los puestos de trabajo de más de la mitad de los médicos especialistas está en el aire, ya que la fórmula elegida por la Consejería para reducir la temporalidad mediante examen eliminatorio no asegura las plazas de profesionales con más de 10-15 años en sus puestos. No comprendemos por qué el SERMAS exige acreditar mediante una prueba memorística unos conocimientos generales que se alejan de la práctica clínica y de nuestra superespecialización. Y sobre todo, no comprendemos por qué no se desiste de la OPE 2021, si ya se ha reconocido que es legal y apropiado que los facultativos obtengamos plaza fija mediante concurso de méritos, y así lo van a aplicar a futuras generaciones. ¿En qué situación nos quedamos los médicos que hemos sufrido abuso de temporalidad y que sostenemos la sanidad madrileña? Esta injusticia no queda en el papel. Muchos de nosotros llevamos años encadenando contratos temporales, en algunos casos desde antes de 2003. Esta situación influye en aspectos tan básicos como pedir una hipoteca o conciliar con la vida familiar, circunstancias que han afectado negativamente nuestra salud física y mental. Hemos escuchado que la consejera se muestra muy sensibilizada con la salud mental de los ciudadanos y de los sanitarios. Estamos seguros que conoce la alarmante cifra que hace un año publicó el Colegio de Médicos de Madrid. Más del 90% de los médicos madrileños tiene afectada su salud mental. También conocemos su inquietud por la satisfacción de los sanitarios. Pues bien, ahora tiene la oportunidad de liderar la reducción de la temporalidad entre sus médicos de una forma satisfactoria para todos. Aunque la repercusión que la temporalidad tiene entre los profesionales es la más visible, también hay consecuencias para los pacientes, ya que es muy probable que un número considerable de médicos interinos madrileños no accedamos a la condición de personal fijo porque seremos superados por interinos de otras comunidades autónomas. Quedará consolidada la plaza, pero se producirá la desestructuración de los actuales equipos profesionales, afectando la continuidad asistencial y con el riesgo de desmantelamiento de unidades de referencia de altísima especialización y excelencia, establecida desde años y que funcionan. Por ejemplo, un nefrólogo especializado en trasplante renal puede coger plaza en un centro que no realiza trasplantes y quien a su vez ocupe su antigua plaza carecer de experiencia en ello. Es un desperdicio de talento y un riesgo innecesario para los pacientes.
El propio Sermas sufre las consecuencias de la temporalidad, ya que además corre el riesgo de tener que sobreponderar su plantilla con el incremento de gasto que ello supone. Esto se debe a que, por mor del Real Decreto Ley 5/2023, se verá obligado a generar plazas nuevas para los interinos madrileños de larga duración que no obtengan plaza. Desde la plataforma creemos que la gestión puede ser realmente compleja y es esperable un conflicto a nivel presupuestario por la tensión entre la necesidad de presupuestar las nuevas plazas antes del 31 de diciembre de 2023 y la imposibilidad de hacerlo mientras no concluya la prueba selectiva ahora parada. Por tanto, atendiendo a la gravedad del problema, reivindicamos de manera urgente el desistimiento de las OPE de diciembre de 2021 y la simultánea convocatoria de un procedimiento de acceso mediante concurso de méritos. Para combatir esta desigualdad no hay que buscar fuera de Madrid ni fuera de España, pues existen soluciones que se han aplicado a los médicos de urgencias de Madrid y en otras comunidades autónomas como Canarias, Andalucía o Castilla y León a través del artículo 217 del Real Decreto Ley 5/2023, pidiendo que se incluyan las plazas convocadas antes de la Ley 2021 a concurso de méritos. Es cuestión de voluntad política. Desde el Colegio de Médicos de Madrid y desde nuestra plataforma hemos entregado informes jurídicos a la Consejería de Sanidad con soluciones legales viables. El más reciente se lo hemos facilitado también a los partidos políticos de la Asamblea de Madrid. Ha sido realizado por don Rafael Ariño Sánchez, abogado especializado en Derecho Público y Regulatorio y asesor en el proceso extraordinario de consolidación de 2001. En su informe recoge las conclusiones de una reunión de expertos abogados celebrada el 22 de junio de 2023 en el Colegio de Médicos de Madrid, donde se debatieron las soluciones a la problemática de la alta interinidad de los especialistas del Sermas. En dicha reunión se expusieron consistentes argumentos para suspender las OPE de diciembre de 2021 y se analizó el propio Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que, desde el año 2003, habilita al Sermas para plantear un mecanismo de acceso por concurso de méritos, siempre que las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen. A partir de ahora, según ha declarado la consejera, los facultativos especialistas del Sermas se estabilizarán por méritos. Sin embargo, para nosotros, los actuales médicos especialistas, los que estamos sufriendo el abuso de temporalidad, defienden el examen eliminatorio. No es comprensible. En su informe, el abogado Ariño analiza el impacto del Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio, norma estatal básica destinada a dar solución a la situación de desigualdad objetiva que se produce por la existencia de dos procedimientos distintos de acceso a la condición de personal estatutario fijo: el proceso por concurso o oposición actualmente abierto en Madrid para 3.247 especialistas y el convocado por concurso bajo Ley 2021 que afecta a algo más de 1.000 facultativos. El artículo 217 del Real Decreto Ley 5/2023 impone la obligatoria convocatoria antes de diciembre de 2023 de un nuevo proceso de consolidación destinado a garantizar la vía de concurso a los interinos madrileños que ocupan plazas estructurales, es decir, anteriores a enero de 2016, y que no hayan superado el concurso oposición convocado en diciembre de 2021. La solución razonable y que proponemos es la anulación vía revisión de oficio o el desistimiento de las convocatorias de la OPE de diciembre de 2021. Ambas soluciones son jurídicamente posibles y así se desarrollan en el informe que explico brevemente. Para anular las convocatorias de diciembre de 2021 se precisa encontrar un vicio de nulidad o anulabilidad que se justifique una revisión de oficio. Esos vicios de nulidad de pleno derecho existen y llevan denunciados por más de 1.100 facultativos del Sermas desde mayo de 2022, sin que se haya dado respuesta a ello. En el caso de los facultativos especialistas del Sermas, concurren los mismos motivos de interés público que fueron alegados en su momento para desistir de la OPE de los médicos de urgencias. Les agradezco su tiempo. Sé que su actividad parlamentaria y sus agendas son complejas y que existen muchos problemas que merecen su atención. Como líderes y representantes del pueblo madrileño les pido que se comprometan a adoptar las soluciones necesarias para frenar la temporalidad de una forma justa y garantizar la calidad de la atención médica que reciben los ciudadanos. Superada la pandemia, se requiere una respuesta política acorde con la gravedad del problema. Somos un colectivo altamente cualificado y comprometido con nuestro trabajo. Nos formamos durante muchos años para poder ejercer nuestra profesión con la máxima excelencia. Estamos preparados para afrontar los retos que se nos presentan y siempre dispuestos a ayudar a los demás. No quiero acabar sin reconocer el compromiso de mis compañeros.
Nuestro trabajo como médicos y facultativos especialistas es esencial para promover la salud y el bienestar de los ciudadanos. Nuestra labor es una vocación y nos sentimos orgullosos de poder contribuir a mejorar la salud de la población. Nos emocionamos ayudando a nuestros pacientes a superar sus enfermedades e intentamos mejorar su calidad de vida. La formación continuada es una constante en nuestra vida profesional para poder ofrecerles la mejor atención y de la máxima calidad, lo que se traduce, junto con nuestra dedicación, en la excelente sanidad de la que gozan los ciudadanos de Madrid. Quedo a su disposición para cualquier aclaración que sus señorías requieran. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, Marta Carmona. Bueno, muchísimas gracias por traer este testimonio que es tan relevante y tan importante de escuchar aquí, ¿no? La temporalidad, junto con toda la precariedad que acarrea, implica un problema estructural gravísimo para el SERMAS, que da la sensación de que no se termina de entender lo grave que es y el alcance que tiene, ¿no? Incluso ahora que parece que la consejería, por la parte de la falta de profesionales, se ha empezado a dar cuenta del daño que ha hecho, da la sensación de que llegan un poco tarde, mal e insuficientemente, ¿no? Pongo el ejemplo del ámbito que mejor conozco, ¿no? En psiquiatría, los profesionales que finalizaron la especialidad hace 10 años solo han tenido ocasión de presentarse a una oposición para acceder a plaza fija. Convocada en noviembre del 15, nos examinamos en enero del 17, la toma de plazas fue en verano de 2018 y éramos más de 490 aspirantes para 36 plazas. En la lista de quienes consiguieron esas 36 plazas aparecen varios jefes de servicio y gente con una barbaridad de años trabajados, algo que hacía que para la inmensa mayoría de los que nos presentamos a esa oposición era imposible sacar plaza, porque por muy bien que hicieras el examen, incluso haciendo un pleno de aciertos en el examen, que es una cosa muy difícil que nadie hace, pero incluso aunque lo hicieras, los años trabajados te iban a dejar fuera, ¿no? Es verdad que hay muchas lógicas distintas para organizar una estabilización de empleo, pero desde luego creo que ninguna justifica un modelo que plantea como viable 35 plazas para 500 aspirantes ni una única OPE en 10 años. Yo creo que eso debería ser un asunto de consenso. Ya en la primera sesión de esta comisión, en la comparecencia de la consejera, yo puse de ejemplo mi caso, ¿no? Entre 2015 y 2018, en el mismo puesto de trabajo, yo acumulé 42 contratos diferentes, ¿no? No es una anécdota, no es una cuestión mía, como muy bien habéis expuesto, es el mal de una generación, ¿no? De hecho, de varias generaciones, porque al final acumulamos profesionales de muchas edades distintas. Al hilo de lo que explicáis muy bien en la plataforma, yo voy a intentar traducir, ¿no? y acompañar de más imágenes en qué consisten estas cifras, ¿no? Esto de una OPE en 10 años, de 36 plazas para 500 aspirantes o 42 contratos en 3 años. Pues estos números significan que cuando terminas la especialidad y pides cita con los jefes de servicio de los distintos hospitales para llevar tu currículum y decir que estás disponible, todos te dicen que lo mejor que haces es irte de España, ¿no? Esto en el caso de mi generación, mis coerres, las 4 los tuvimos que ir de la Comunidad de Madrid, 2 fuera de España, y de mis 3 coerres ninguna trabaja en la Comunidad de Madrid. Los jefes de servicio que nos recomendaban encarecidamente que nos fuéramos fuera de España porque aquí no íbamos a medrar son los mismos que a día de hoy lloran porque no encuentran profesionales. Bueno, podían acordarse lo que habían dicho y de las órdenes que tenían por encima. Las cifras que habéis reflejado se traducen en profesionales que si se querían quedar en la comunidad en la que se habían formado tenían pues como que firmarle el mismo contrato que le firma la sirenita Úrsula cuando le entrega la voz, ¿no? A cambio de piernas durante 48 horas, pues estabas firmando no tener un plan de vida personal, saber que si te rompías una pierna y tenías una baja larga, como tus contratos eran bimensuales, la baja iba a exceder ese contrato, entonces esa baja significaba quedarte sin trabajo. Significaba también que si te quedabas embarazada iba a pasar lo mismo, el periodo de embarazo iba a superar la duración de tu contrato y te ibas a quedar sin él. Estabas firmando no poder embarcarte en una tesis o en un máster porque no sabías qué iba a ser de tu vida laboral en el tiempo que durasen esos proyectos. Digamos que el medio plazo para nosotros era un término al que directamente no existía. Por no hablar de aquellos centros sanitarios donde fueron más creativos todavía y para cubrir la asistencia en la época de los recortes consiguieron que varias generaciones de especialistas recién terminados aceptaran ser contratados como investigadores de base, con unas condiciones de contratación muy lejanas a las que dispone su convenio, pero que además sin seguridad jurídica ninguna para atender a los pacientes porque el trabajo clínico lo seguían sacando adelante. Un caso particularmente sangrante durante todos estos años ha sido el de los profesionales extracomunitarios. Cuando terminaban la especialidad, ellos querían seguir trabajando, pero resulta que para renovar el permiso de residencia se les exigía un contrato de más de un año y el SERMAS, por definición, no daba ese contrato. Entonces habíamos invertido en formar a unos profesionales a los que luego, aunque ellos quisieran, no les dejábamos trabajar. La portavoz de mi partido trajo una propuesta de ley para modificar esto y el PP votó en contra.
2 años después trajo una proposición con un redactado casi idéntico. Se agradece la rectificación, pero se echa de menos un poquito de fair play en reconocer los errores que se han cometido y las rectificaciones que se han dejado pasar, ¿no? Otros grandes hitos de la creatividad a la que ha obligado la precariedad del ser más, ¿no? Son esos contratos a cargo esos contratos de especialistas a cargo del presupuesto de cocina del hospital, que luego era imposible meterlos en el REMER, ¿no? En el registro electrónico de méritos. O el uso extraordinariamente elástico del concepto intensificación de jornada, que básicamente consistía en que cardiólogos, neurólogos, otros especialistas, sobre todo de las especialidades médicas, tuvieran condiciones muy parecidas a las de hostelería, de sobre el papel estás trabajando un 20% de jornada, pero en realidad es un 100% lo que estás haciendo, ¿no? Todo este deterioro y precarización ha tenido distintas consecuencias. La primera y la más evidente, a la que parece que por fin la Consejería se da cuenta, es la fuga de profesionales. Tanto otras comunidades autónomas como fuera del país, como fuera de la profesión, que quizás sea la más dolorosa, ¿no? Mientras el resto del mundo habla de hacer hospitales magnéticos y de hacer planes de retorno de profesionales, la Consejería aquí ha empezado a decir, oye, si aguantáis un poquitín más ya os estabilizamos. Esta vez es verdad, palabrita, que esta vez es verdad. Bueno. Otra de las consecuencias, que es más sutil pero no por ello menos grave, es la falta de arraigo de los profesionales a los servicios. Para que una institución tan grande y tan compleja como el SERMAS esté viva, hace falta que sus miles de integrantes puedan arraigar y florecer en sus espacios. Los especialistas que terminaron la residencia en la década pasada o en la anterior ya deberían tener un recorrido laboral como para poder innovar en sus servicios, tener ideas, diseñar programas, resolver carencias históricas, hacer que una institución complejísima como un sistema autonómico de salud se mantenga vivo, reactivo y conectado con las necesidades de la población a la que atiende. Este relevo generacional a la hora de tomar responsabilidades, ese cambio en la mirada, es parte imprescindible del devenir de cualquier institución. Excepto que una generación entera la agostes, la maltrates y la disperses. Nos encontramos entonces con jefes que se mesan las barbas diciendo que los profesionales jóvenes están muy poco implicados en sus servicios, que se encierran en su consulta o con su parte de quirófano y terminada su tarea se van a su casa, y que no sienten que los servicios sean suyos o que no sienten que esta tarea de hacer crecer la institución recaiga sobre sus hombros. Y es verdad que esto sucede, pero no es porque los profesionales de esta generación no hayan querido implicarse, que por supuesto que sí, es más bien porque si durante 10 años te hacen ver que eres prescindible, al final te lo crees. El SERMAS ha tratado todo lo peor que ha podido a sus trabajadores, en este caso los facultativos, pero también al resto de perfiles. Lo podemos extender a muchas otras profesiones. En cada situación se han escogido siempre las opciones que más han precarizado y perjudicado a los trabajadores, convirtiendo la fijeza en una entelequia para muchos perfiles, como los facultativos, a todos los niveles, generando agravios comparativos continuos entre fijos y temporales en cuanto a derechos laborales, algo por lo que ya han dado varios toques en Europa y los que quedan por dar. Incluso cuando la Consejería quiere ponerse espléndida y habla de varios miles de estabilizaciones de facultativos en los próximos meses, llama la atención que ni siquiera sean capaces de ponerse de acuerdo con los principales afectados, como por ejemplo esta plataforma, ¿no? La estabilización no es un premio por haber aguantado carros y carretas, es algo que debería llevar mucho tiempo hecho. Es más, es que la Consejería debería ser la principal interesada en esa estabilización. Hay muchas vías de reparación posibles, pero la Comunidad de Madrid no parece estar dispuesta a ninguna más que a dar una cifra triunfalista de vamos a estabilizar a un montón de gente. Claro, ya veremos si eso es verdad. Y algo pasa que por el camino no están dejando contentos a nadie, ¿no? Cuando hay tantas propuestas es que esta estabilización no está bien diseñada. La misma creatividad que se tuvo durante la crisis para precarizar podría tenerse ahora para restaurar. Iniciativas como la clonación de plazas en las OPEs, para que quien lleva más de una década trabajando en un puesto no tenga por qué verse desplazado a raíz de una convocatoria, ¿no? Convocatorias que además siguen llevando la racanería por bandera. Bolsas de especialistas creadas a partir de los concursos para plazas concretas, que es algo que nos han prometido durante años pero que nunca se ha llevado a cabo. Equiparación de derechos entre temporales y fijos mientras se resuelve el destrozo que se ha realizado. Sería otra de las maneras de reparar un poco todo este daño. Pero en vez de adoptar una actitud dialogante y de buscar soluciones de consenso que satisfagan razonablemente a todas las partes, la Consejería silencia la realidad, promete cifras que por ahora son papel mojado y que de hacerse reales no serían más que cumplir con su obligación con 10 años de retraso. Ante esto no queda más que agradecerle a los profesionales que se agrupen, que hagan valer sus derechos y que hagan reivindicaciones tan importantes como esta, ¿no? Y solamente le podemos pedir a la Consejería una vez más que escuche, que dialogue y que tan creativa como ha sido para dañar, lo sea para reparar. Gracias.